Ok, estamos en Mateo capítulo 6 y hoy nos toca el Padre Nuestro, pero vamos a ver si realmente debemos llamarlo el Padre Nuestro y por qué llamamos el Padre Nuestro. Porque interesantemente, realmente es la oración que enseñó a Jesús a sus seguidores de orar. Entonces quizás es mejor llamarlo la oración de los discípulos. Pero ya por tantos años hemos dicho el Padre Nuestro y ya está pegado. Pero realmente Jesús no pudiera hacer esta oración. Él lo hizo como modelo a nosotros, pero Jesús nos faltaba a orar esta oración porque Él no tenía pecados. Entonces no era necesario pedir perdón por sus pecados, pero Él también quería enseñar a los seguidores, inclusive en Lucas capítulo 11, si leemos otro encuentro de Padre Nuestro, la oración, los discípulos preguntaron a Jesús cuando Él vino de orar, y dijeron en versículo 4, creo, del capítulo 11, dijo, Señor, por favor, enséñanos a orar. Entonces, en este prédica hoy, en estos versículos, tenemos un modelo de cómo deben orar a los discípulos. Entonces, vamos a leer ese juntos. Mateo 6, de versículo 9 a 15. Dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándonos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos mete en tentación, mas líbranos del mal. Ahora hay una paréntesis, porque algunas Biblias han añadido alguna parte que realmente no está en todas las traducciones, todas las copias, que dice como una doxología agregado, porque tuya es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que no está mal, que no está falso, es muy bonito, pero realmente nosotros entendemos que fue algo añadido puede ser uno que estaba escribiendo y quería dar gloria por esta oración. Y dice en versículo 14, porque si perdonáis a vuestros hombres sus ofensas, os perdonad también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Entonces vamos a orar. Gracias a Dios que podemos llamarle a nuestro Padre. Y entendemos que es un privilegio. Y realmente en estas dos palabras, nuestro Padre, resume todo el Evangelio. Porque la razón que pudimos llamarte Padre es por la obra de Jesucristo en el cruz del Calvario, que nos ha preparado el camino para ser sus hijos. Y siendo sus hijos, pudimos llamarle Padre. Qué bendición de tener el Dios creador de este mundo, también tan íntimo que podemos llamarte nuestro Padre. Pido, Señor, que en esta tarde ayúdame, dirígeme por su Espíritu Santo en estos versículos. Gracias por el modelo que nos ha dado. Tenemos que reconocer que muchas veces dejamos una parte y enfocamos en nuestras propias necesidades y olvidamos 50% de esta oración. Entonces yo pido que hoy
Abre nuestro ojo de nuevo a esta oración, a este modelo. Instrúyenos, Señor, en cómo podemos comunicar contigo, cuál es la manera más agradable a presentar delante de ti nuestro ser y también a nuestras peticiones. Pido que use en mi vida, en la vida de la iglesia. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Entonces es importante de pensar en el trasfondo de este pasaje y es importante de entender que este versículo se encuentra dentro del sermón del Padre Nuestro. Entre el sermón del monte. El Padre Nuestro se encuentra dentro de este sermón. Entonces, recuerdo que hace 2 semanas Eddie estaba predicando y otra cosa de tomar en cuenta cuando leímos este versículo es que Jesús había dicho en este sermón que no es bueno repetir las mismas oraciones. Entonces yo no creo que Jesús escribió esta oración para nosotros decimos en la iglesia. No es un pecado decir al Padre Nuestro en la iglesia, pero realmente no creo que fue por ese propósito. Fue un modelo para ayudarnos, enseñarnos a cómo debemos orar. Entonces es un modelo y no es algo que debemos repetir 10, 15, 20 veces. No hay algo mágico en decir esta oración, sino es un modelo. Es interesante que hay 6 peticiones en estas oraciones y la mitad son enfocadas a Dios, 50%. Y una buena pregunta debe ser, ¿qué porcentaje de nuestra oración está enfocado en Dios? ¿Y qué porcentaje está enfocado en nosotros? Entonces, cuando comienza en esto, versículo 9, dice orar de esta manera. De esta manera. Entonces Jesús está diciendo, quiero enseñarle un modelo, sigue este modelo en sus oraciones. Yo creo que nuestra vida, nuestro estilo de oración, lo que decimos en nuestras oraciones, revela mucho de nuestra teología, de quién es Dios, y lo que sabemos de Dios van a afectar la manera en que vivimos. Entonces es importante que consideramos esta oración, porque creo que van a ayudarnos a enfocar más en Dios y qué espera de Dios de nosotros en nuestras oraciones. Entonces, como ya había dicho, que esta oración está dividida en 2 partes. La primera parte toca las peticiones para la gloria de Dios, y la segunda parte enfoque nuestras necesidades como seres humanos. Pero yo quiero, y si no sacan nada de esa predicación hoy, quiero que enfoque en 2 palabras al principio de en esta oración, porque dice Padre Nuestro. Y realmente en estas 2 palabras se resume nuestro testimonio, resume el Evangelio. Porque esta oración Jesús estaba enseñando a sus seguidores, a gente que ha nacido de nuevo. Y lo interesante de eso es que no todo el mundo puede decir Padre Nuestro. Hay mucha gente que dice, pero realmente está diciendo en fuera de contexto. Mucha gente cree que Dios es Padre de todo, y siendo Padre de todo, es Padre de todo de las personas en el mundo. Pero yo quiero decir hoy que Dios no es Padre de todo el mundo. Es Dios de todo el mundo, es Creador de todo el mundo, pero no es Padre de todo el mundo. En otro momento quizás podemos hablar más de detalles. En el Antiguo Testamento
habla en una manera colectiva de Dios nuestro Padre, pero no hace referencia que es el Padre de todo el mundo. Entonces, solamente a ellos que ha recibido y cree en el regalo de su Hijo, Jesucristo, la redención, porque Jesucristo vino a ese mundo para abrir el camino hacia el Padre. Dice que nadie puede ir al Padre sino por mí. Hemos visto en Juan que Jesús es la puerta, es el camino, es la verdad, y dice que nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces, en el contexto de esta oración es importante entender que Jesús te está enseñando, cristianos, los que han recibido a Jesucristo, que han nacido de nuevo, cómo orar. No está enseñando al mundo cómo orar. No está enseñando algo que se puede repetir. No, Él dijo, acaba de decir, no hagas eso. Inclusive Él dijo que no ore en público, sino en secreto. Entonces es importante que, pensando en eso, que es una bendición, que tenemos el privilegio de ser Padre nuestro. Es nuestro Padre a los que ha nacido de nuevo. Entonces, dice aquí, Padre nuestro que está en los cielos. Mi padre vive en Florida. Y me ha dado a mucho, ha sido una bendición en mi vida. Y yo creo que entiendo el papel de un padre a través de ejemplos de mi padre. Pero mi padre vive en Florida. Pero ese es nuestro Padre que está en los cielos. Y aquí está al lado de Jesucristo, creador del mundo. Entonces Jesucristo está diciendo, como Él tenía una relación con el Padre, está diciendo que también vosotros pueden orar nuestro Padre. Y es algo interesante que es algo colectivo a la iglesia. Es nuestro Padre. No solamente mi Padre, es nuestro. Todo lo que ha nacido de nuevo en Cristo pertenece a Dios. Entonces, la primera parte, hay 3 peticiones. 3 peticiones en la primera parte que está enfocada a Dios. Y comienza diciendo, santificado sea tu nombre. Entonces, su nombre no puede ser más santificado. Entonces, al decir santificado su nombre, no estamos diciendo que queremos que tú seas más santo, porque ya está en máximo. Dios no puede ser más santo que ya es. Pero lo que estamos diciendo que Dios, tu nombre merece ser, y la palabra santo quiere decir distinto, separado, único. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos, santificado sea tu nombre, es muy bonito de aprender los nombres de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Yo creo que debemos pedir perdón a Dios, porque hay muchos de sus nombres que no sabemos o no recordamos y no usamos en nuestras oraciones. Pero Jehová Shalom quiere decir, Señor es mi paz. Jehová Adonai es Señor soberano. Jehová Sabat es el Señor todopoderoso. Jehová, en inglés dice Jireh, Jireh, Jehová Jireh, el Señor, ¿quién? Proveedor. Proveedor, muy bien. Jehová Nisi. Nuestra bandera. Nuestra batalla. Él pelea por nosotros. Ok, pelea por nosotros, muy bien. Jehová Kadesh, el Señor que santifica. Jehová Joel, el Señor nuestro Redentor. Yo creo que proponer a nosotros que sería bueno tener una chuleta en nuestras Biblias y cuando oramos pararnos y decir, bueno, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Jehová Shalom.
Gracias, Señor, por ser nuestro Señor de paz. Amén. Gracias por ser nuestro Adonai. Dios, Señor soberano. Jehová Rafa es nuestro Joré, Rafael, nuestro sanador. nuestro sanador. Jehová Rafa. Entonces es bonito. Entonces Jesús está enseñándonos que debemos pararnos y pensar en quién está hablando. Es un Dios todopoderoso y es bueno reflexionar con quién estamos conversando. Y hay muchos ejemplos. Entonces podemos comenzar dando gracias por Él. Y muchas veces en el Antiguo Testamento el nombre llevaba el carácter de una persona. Entonces su nombre estaba muy relacionado de cómo era su carácter. Y ese vemos con Jesús, que su nombre revela su carácter a quién es. Entonces Jesús quiere en nuestras oraciones que enfocamos. ¿Alguien me puede buscar Salmo 43, versículo 3? Salmo 43, versículo 3. Salmo 43, versículo 3. Versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo. No creo que eso es. 43. No, pero yo di 43. Sí. 34. Ah, 34. 34, 3. Por razón. Sea Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Sí, lo que cantamos, ¿no? Sí. Está pensando en La este. canción. Sí. Entonces, hasta que nosotros pudimos cantar esa canción en nuestras oraciones, ¿no? Amén. Entonces no es malo comenzar nuestras oraciones con una canción, engrandeciendo y diciendo, Señor, tú eres santo, tú eres separado, no hay nadie como tú. Señor, alabamos por tu paz, tu misericordia, tú eres Dios Todopoderoso. Cuando estaba estudiando en el seminario, había un logo, un tema que vimos en la capilla, que decía, para conocerlo y hacer que sea conocido en todo el mundo. Entonces, cuando oramos, Señor, santificado sea tu nombre, nuestro deseo es que este nombre sea conocido en todo el mundo. Nuestro deseo para Madrid es que Madrid pueda conocer a Dios como es, su verdadero carácter. Entonces la primera parte, santificado sea tu nombre. Tu nombre es apartado, especial. Segundo, la segunda parte dice, venga tu reino. Entonces sabemos que cuando vino Jesús a ese mundo, en un sentido, estaba el reino con la presencia de Dios. Pero Jesús en esta parte está enseñando de orar que tu reino venga. Entonces, Jesús está pensando, está consciente de la importancia que su reino se establece. Entonces, sabiendo que era la voluntad de Dios, orando, Señor, quiero que venga tu reino. Y si estaba orando o eso, los resultados de Jesús, y él sabía, Señor, si quiero que venga tu reino, yo tengo que estar dispuesto de ir a la cruz del Calvario. Entonces Jesús, pensando y orando venga tu reino, él está consciente de costo que venga tu reino. Yo creo que es importante que nosotros entendemos que la razón que el reino de Dios puede ver esa tierra es por el sacrificio que hizo a Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para traer el reino a nosotros, para abrir la puerta hacia el cielo. Entonces, yo creo que es importante entender que si Jesús es nuestro ejemplo, si Jesús estaba dispuesto de pagar el precio para que venga su reino, cuando oramos y decimos, Señor, venga tu reino,
debemos hacer la pregunta, ¿estamos dispuestos de tomar la cruz? Sí. Señor, tú tomaste la cruz para traer su reino. Gracias. Señor, gracias por haber abierto la puerta. Gracias por haber el privilegio, la bendición de llamarle Padre. Sé que costó. Y Señor, ayúdame a entender el precio. Que venga tu reino. Entonces, orando eso, venga tu reino, lo que nosotros esperamos es que ese reino se extienda. Es una bendición que hoy vamos a recibir 8 personas en nuestra iglesia. Entonces pudimos hacer que la iglesia está creciendo y tenemos una embajada de Señor más grande aquí en Madrid, en esa parte. Y nuestro gozo es que podés tener representaciones en Chamartín, en Vallecas, aquí en San Chinaro, en Torrejón. Queremos, Señor, que la gente alrededor de nuestra casa pueden ver el reino de Dios, pueden ver Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros oramos que venga tu reino, no estamos diciendo lo que será, será. No. Buscando y orando por el reino de Dios quiere decir que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque ahí en la Escritura vemos cuál es la voluntad de Dios para que venga su reino. Jesús era un estudiante de la palabra, sabiendo que la palabra tenía una profecía de la Mesías en Isaías 41, que decía que el siervo, el Mesías, iba a ser el siervo de Dios. Entonces, leyendo la palabra de Dios, Jesús encontró la voluntad de Dios para que su reino se extienda, que Él tiene que ser el siervo de Dios. Y vemos más adelante en ese capítulo que este siervo iba a dar su vida y morir en la cruz del Calvario. Entonces, si queremos entender y ser parte de esta extensión del reino, tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Porque así podemos ver la voluntad de Dios, porque ahí desde Génesis hasta Apocalipsis está revelado a Jesús. Es interesante que todos los pasajes en la Biblia tienen un camino hacia Jesús. Entonces, tenemos que ver y estudiar. Y tenemos que orar. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice, y está orando, ven a Jesucristo. Entonces, desea que Jesucristo regrese. ¿Estamos conformes con cómo está la vida aquí en Madrid? No. Tenemos que orar, Señor, regrese. Queremos que tú nos lleves al cielo. Queremos estar en su presencia. Tú puedes imaginar, nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Vino como ejemplo. Pero sabemos que ¿cómo va a ser esta boda? ¿Quién va a servir nosotros en la boda del Señor? El propio Jesucristo. Tú puedes imaginar eso, que en la boda del Señor, quien va a atender a nosotros es el Hijo de Dios. Como Él sentó y lavó los pies de los discípulos, cuando nosotros estamos en la gloria con el Señor, Él va a seguir sirviendo a nosotros y va a hacer a su banquete allá en el cielo. Entonces, venga tu reino. No debemos decir esta palabra rapidito, debemos meditar en ellos. ¿Qué quiere decir venga tu reino? Estamos usando esa idea en nuestra oración. Estamos orando, Señor, prepárame para la extensión de su reino. Estamos engrandeciendo. Dios está glorificado cuando nosotros oramos por la extensión de su reino. Esta semana pasada, ¿cuántas veces oramos por la extensión del reino en Madrid? ¿Cuántas veces oramos por la extensión de Cristo en nuestros hogares, con nuestros niños? Entonces tenemos que orar. Tenemos que hacer cosas específicas. Y Dios está glorificado cuando oramos por la extensión de su reino. Y siguiendo, dice la tercera cosa en esta primera parte, dice que haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. En el cielo está funcionando la voluntad de Dios. 50%.
100%. 100%. Entonces Jesús está diciendo a nosotros, hay que orar, que como la voluntad de Dios está cumplido en el cielo, que también su voluntad sea cumplido aquí en la tierra. Hay que orar por la iglesia, que nosotros como una iglesia puedan entender bien nuestro papel como padres, como siervos. Queremos conocer su voluntad para que, como los ángeles, como la voluntad de Dios está cumplido 100%, queremos ser servidores, dando 100% para el Señor. Entonces, cuando oramos, estamos diciendo, Señor, no puedo yo, con mis fuerzas, con mi intelecto, imposible. Entonces, cuando oramos, estamos diciendo, Señor, necesitamos tu ayuda, porque no podemos. Pero queremos hacer tu voluntad, dirigirnos sabiduría. Tenemos que pedir que el Señor nos dirija. Y como hemos hecho, la manera de saber esto a través de la palabra de Dios. Entonces es la primera parte. 50% de la oración, pensando en Dios, pensando en su gloria, pensando en su nombre, en su reino. Ahora pregunto, esta semana pasada, de tus oraciones, ¿qué porcentaje fue enfocado a Dios? ¿Qué porcentaje fue enfocado en tus propias necesidades? La oración sigue diciendo que el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Qué interesante. Que ese Dios soberano, en el cielo, tan grande, tan inmenso, está preocupado por gente como Él. Gente como yo, con Inés. El Dios tan grande está pidiendo a nosotros, tan insignificativo, está diciendo, pídeme, pide a mí tu pan diario. Qué bonito. Qué bonito que Dios, creador de este mundo, está diciéndonos, pídeme. Cada día, pídeme tu pan. Y no dice, pide una torta. ¿Correcto? Dice torta en la Biblia. Dice, pide pan. Entonces, nuestras oraciones debemos enfocar lo que es necesario. Si nosotros enfocamos en lo que es necesario y hacemos buen trabajo en eso, no van a faltar lo demás. Viene de su propia cuenta. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo nuestro pan, si evaluamos nuestras oraciones, ¿estamos pidiendo torta o estamos pidiendo pan? Interesante, ¿no? Muchas veces el Señor dice este, pero dice, pide nuestro pan. Entonces, algunos dicen, si Dios es soberano, si Dios sabe todo, ya sabe lo que necesito. ¿Por qué orar? ¿Él es ignorante de mis necesidades? No. ¿Por qué debemos pedir, Señor, por nuestro pan? Porque a Él le encanta escuchar a sus niños pidiendo por pan. Yo soy padre de 3 hijos y me encanta cuando mis hijos me piden alguna cosa. Hay cosas, cuando pide la torta, no todo el tiempo se puede cumplir con la torta, ¿no? Pero es bueno cuando nuestros niños dependen de nosotros. Es un gozo. Cuando yo sé, he conversado con Norby y cuando tu hija pide algo, bueno, estamos ahí, bueno, estamos dispuestos de hacer un sacrificio para complacer a nuestros hijos. ¿No es cierto? Todos nosotros que somos padres sabemos que, bueno, estamos dispuestos de hacer sacrificio por nuestros hijos. Entonces, uno quizás pregunta, ¿por qué Jesús no me dio todo a una sola vez? Bueno, Señor, bueno, tú sabes lo que necesito en mi vida, bueno, dame todo ya. ¿Sería útil para nosotros? No. Yo creo que si tenemos todo, vamos a olvidarnos de Dios y disfrutar en el regalo y no en el regalador.
El dador. El dador, ¿no? Entonces, ¿sabe la historia de alguien que encontró un tesoro en el campo y lo vendió todo para comprar a ese tesoro? Realmente en Jesucristo tenemos todo. Tenemos el mejor tesoro en el mundo. Pero Jesús también está enseñando en esto.